Buenas tardes. Comenzamos con nuestra última sesión, esta cuarta y última sesión. Bien, ya habíamos hablado inicialmente de los conceptos generales. En un segundo momento comentamos todo lo que era necesario respecto a la subdivisión, el marco legal, si se quiere. Como apreciamos, el marco legal era bastante reducido, si se quiere, ¿cierto? Habíamos comentado todo lo relativo al trámite municipal respecto a la ley 29090, así como el trámite en vía de regularización conforme a la ley 27157 y su reglamento. Pues bien, habíamos establecido estos dos procedimientos mediante los cuales podíamos nosotros tramitar una subdivisión, teniendo en cuenta siempre que el trámite municipal estaba realizado conforme a la ley 29090 y, un tema importante, el tema de la regularización de fábrica conllevaba en algunos casos, cuando existía un fraccionamiento de la edificación, a la subdivisión. ¿Ok? Entonces nosotros decimos, el tema de la subdivisión en vía de regularización no es un trámite en sí, ¿cierto? Como el nombre mismo lo dice de la ley de regularización, estamos regularizando una cuestión existente, que de hecho ya existe, ¿cierto? Aquí no se pidió autorización, como en la municipalidad, que presentamos nuestra solicitud, ¿ok? Y sigue esta solicitud todo un trámite, ¿ok? Todo el trámite que ya nosotros hemos visto. A diferencia de la ley 27157, ley de regularización, con la cual nosotros estamos, nuevamente, disculpen la reiterancia, estamos regularizando una edificación que ya existe, ¿ok? Y a consecuencia de ella se produjo una subdivisión del lote, ¿ok? Esa subdivisión acarrea pues necesariamente una independización de cada uno de los sublotes. Bien, habíamos comentado también en la charla anterior todos los casos que se nos podían presentar, ¿cierto? Hablábamos de una variedad de casuística o de casos frecuentes, por utilizar un término. ¿Okay? Habíamos comentado qué es lo que se tenía que hacer ante esas circunstancias o ante determinada situación. Pero lo más importante, recuerden, era tener en cuenta los antecedentes registrales. Muchas veces, analizando los antecedentes registrales, vamos a poder desilvanar una serie de situaciones que se nos puedan dar. Pero si nos llevamos únicamente a buscar o a pretender buscar únicamente medidas y colindancias y titular, podemos sin querer dejar información importante, no solamente de la partida registral, sino también de los títulos archivados que la motivan o que la originan. Y es lo que vamos a ver en algunas circunstancias, que son la consecuencia lógica, ¿ok? La consecuencia lógica de que el título en algunas ocasiones sea apelado. ¿Ok? Bien, sin más preámbulos, pues continuemos con el desarrollo de nuestro tema del día de hoy. En la charla anterior habíamos comentado muy someramente el tema de las tolerancias catastrales, ¿okay? En realidad no es un tema dentro de la subdivisión, pero sí es importante porque en algunas ocasiones se nos puede presentar una discrepancia de área con relación a el levantamiento catastral, con relación a los datos de la partida registral, la parte gráfica versus el documento o el título que respalda ese acto. ¿Ok? Bien, podemos decir de las tolerancias catastrales que viene a ser el rango aceptable en la diferencia de áreas de un mismo predio. Esta diferencia puede generarse por variaciones en las medidas perimétricas o en el área. Bien, estas tolerancias catastrales son reguladas también por una directiva que estableció la SUNAR. ¿Okay? Dentro de esta directiva se establecen tres supuestos en los cuales podemos aplicar nosotros las tolerancias catastrales. ¿Okay? El primer caso, como se indica en la presentación, es cuando el resultado de levantamiento catastral no coincida con su correspondiente habilitación urbana. ¿Ok? Tenemos la habilitación urbana por una parte y tenemos el levantamiento catastral realizado. ¿Okay?
Confrontado, existe una discrepancia respecto al área. Un segundo caso, cuando la información gráfica catastral no coincide con la información gráfica registral o el título. ¿Qué significa esto? Que la entidad encargada de realizar el levantamiento catastral, llámese municipalidad, ¿okay?, llámese gobiernos regionales o llámese COFOPRI, ¿okay?, levanta la información gráfica catastral, pero esta, si la comparamos con el título del predio, con los antecedentes registrales, vamos a ver nosotros que no hay coincidencia, ¿ok? No hay coincidencia entre estas dos informaciones. Y el tercer caso se nos presenta cuando el título de transferencia de dominio o gravamen describe al predio de manera diferente a la partida registral. A lo mejor aquí en este tercer caso ya no hay una discrepancia técnica, ¿ok? En los dos primeros casos ustedes pueden apreciar que hay una discrepancia técnica, ¿cierto? En el primer caso nos habla de levantamiento catastral y en el segundo la información gráfica catastral, ¿cierto? Hay información técnica de por medio. ¿Qué sucede con el tercer caso? El tercer caso ya no. Como pueden apreciar ustedes, en el tercer caso existe la discrepancia en el título, en el documento, ¿ok?, en el que se está realizando la transferencia o un gravamen versus los datos de la partida registral, ¿cierto? ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, que en el título de escritura pública que contiene la transferencia, por poner un ejemplo, nos habla que se transfiere un predio de 100 metros cuadrados, .50 centímetros, ¿ok? Y si nos remitimos a los antecedentes registrales, a la partida registral, vamos a apreciar de que el predio está inscrito únicamente con 100 metros cuadrados. Ante esta discrepancia, podemos aplicar nosotros esta tolerancia catastral, ¿cierto? Siempre y cuando se den determinados requisitos que enseguida los vamos a ver, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa, ya nosotros tenemos cuáles son los casos en los cuales se puede presentar las tolerancias catastrales, ¿ok? Entendida, como hemos indicado, como un rango aceptable de la diferencia de áreas. Bien. Son tres los requisitos, si se quiere, que se deben de tomar en cuenta para poder aplicarla. ¿Ok? Primero, que esa diferencia de áreas se encuentre dentro del rango de tolerancia establecido. Enseguida lo vamos a ver. Segundo, que no afecte derechos de terceros. ¿Ok? Y tercero, que se trate del mismo predio. ¿Qué queremos decir con esto? Que supuestamente pues las medidas perimétricas no van a variar. ¿Ok? Entendiendo entonces que se cumplan con estos tres requisitos, nosotros vamos a poder aplicar las tolerancias catastrales en estos tres casos o en estas tres situaciones. ¿Ok? La pregunta sería, ¿podríamos aplicar las tolerancias catastrales respecto a la modificación de un predio a consecuencia de una subdivisión? La respuesta sería sí. ¿Ok? La respuesta sería sí, porque encajaría dentro de nuestro segundo caso, o en el caso 2, si se quiere. ¿Ok? Bien, entonces lo que tenemos que determinar, ¿qué es? Que se encuentre dentro de los rangos establecidos, que no afecte derecho de terceros. Esto fácilmente lo podemos corroborar porque existe un cuadro que dicta la norma a efectos de la aplicación de estas tolerancias. ¿Cómo determinamos que no se afecte el derecho de terceros? Fácil. La oficina de catastro de los registros públicos es la que se va a encargar de poder determinar si existe superposición de áreas, ¿cierto? Si existe superposición de áreas. Ellos son el ente técnico encargado de poder determinar esta situación. Y tercero, una consecuencia también del segundo, es que se trate del mismo predio. ¿Quién nos determina que se trate del mismo predio? Lo determina pues la oficina de catastro.
No solamente determina que no exista superposición de área, sino también que las medidas perimétricas del predio son las mismas. ¿Ok? Esa es la premisa entonces entre la cual nosotros vamos a determinar los temas de las tolerancias catastrales. Les reitero, surge la pregunta, ¿y podemos aplicar las tolerancias catastrales respecto a una modificación del predio a consecuencia de una subdivisión? La respuesta es sí. ¿Ok? ¿Y cuáles serían los rangos? Acá tenemos los rangos. Los rangos establecidos dependen de la naturaleza del predio. ¿Ok? Si el predio es de naturaleza urbana, podemos apreciar nosotros cómo se dan los rangos. Para predios menores de 200 metros cuadrados, la tolerancia va a ser de 2.5%. Para predios de 200 a 1000 metros cuadrados, 2.0. Para predios mayores de 1000 metros cuadrados, 1.0. ¿Ok? Y al lado derecho, o a mi izquierda, tenemos los rangos de naturaleza rural. Como ustedes podrán darse cuenta por la magnitud, los rangos de tolerancia también son mayores. Acá tenemos un ejemplo de cómo podríamos aplicar las tolerancias en una subdivisión. Se subdivide en 5 lotes. ¿Okay? Los datos que constan en la escritura pública, en el título que da mérito a la inscripción, aparecen ahí. Y una resolución municipal que establece la subdivisión del predio nos arroja los datos en el cuadro de resolución de alcaldía que se menciona, ¿cierto? Entonces, a consecuencia de ello, nosotros decimos, ¿se van a poder aplicar los rangos catastrales? ¿Qué hacemos? Pues aplicamos nuestros rangos que aparecen en esa presentación, ¿cierto? Bien. Continuando, habíamos indicado que el tema central del día de hoy estaba referido a analizar resoluciones del tribunal registral. Bien. Una resolución, pues, es la solución, por utilizar un término breve, la solución a un conflicto que se da, ¿cierto? Esta resolución tiene 3 partes. Ya básicas que se pueden dar en cualquier tipo de resoluciones. Las nuestras no escapan a ese esquema. Y básicamente son 3 partes. La parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. ¿Ok? Bien. No sé si en algún momento ustedes han visto una resolución del tribunal registral. Una resolución del tribunal registral se divide en más de estas 3 partes. No porque sea diferente, sino que algunas de ellas están involucradas dentro de alguna de estas 3 partes que estamos mencionando. Por ejemplo, en la parte dispositiva, nosotros vamos a encontrar en una resolución del tribunal registral 4 partes. El acto cuya inscripción se solicita, la decisión que se impugna, los fundamentos de la apelación y el antecedente registral. En la parte considerativa vamos a encontrar 2 partes: el planteamiento de las cuestiones y el análisis de la misma. ¿Okay? Y la tercera parte vendría a ser la parte resolutiva, que es la parte en la cual se plasma la decisión del tribunal. Pero bueno, este es solamente a manera pues teórica, si queremos, de poder establecer y ver una resolución del tribunal registral. Y el tema es, ¿y cuándo una resolución, un tribunal es dictada? Pues el tema va que nosotros vamos a poder apelar las decisiones del registrador. Cualquier decisión, nosotros vamos a poder apelar una observación, una liquidación o una tacha sustantiva. Lo que no podríamos hacer es apelar
creo como es lógico, una inscripción. ¿Ok? Entonces nosotros podemos apelar una decisión del registrador, la misma que puede ser a una observación, a una liquidación o a una tacha sustantiva. ¿Ok? Esas son en todo caso las opciones que nosotros que tenemos para poder apelar. ¿Y cuál es el lapso que tenemos para que nosotros podamos apelar? El plazo es la vigencia del asiento de presentación. ¿Ok? Hay situaciones especiales que por el momento no la vamos a tocar, que me imagino que ustedes la han visto, la van a ver en el procedimiento registral. Pero en términos macro nos interesa saber cuándo apelar, cuando se encuentra vigente el asiento de presentación. ¿Ok? Pues bien, resulta que nosotros no estamos de acuerdo con la decisión del registrador e interponemos un recurso de apelación para que el tribunal registral revoque esa decisión. Esa es la intención, en todo caso, de una apelación. Un concepto también que surge es el referido a los precedentes de observancia obligatoria. Permítame dar lectura. Dice: constituyen precedentes de observancia obligatoria los acuerdos adoptados por el tribunal registral en los plenos registrales, que establecen criterios de interpretación de las normas que regulan los actos y derechos inscribibles, a ser seguidos de manera obligatoria por las instancias registrales en el ámbito nacional, mientras no sean expresamente modificados o dejados sin efecto mediante otro acuerdo de pleno registral por mandato judicial firme o norma modificatoria posterior. Para centrar el concepto, indicamos: los criterios reiterados existentes en las resoluciones del tribunal serán sometidos a consideración del pleno registral para su eventual aprobación como precedentes de observancia obligatoria. Para tal efecto, y es la parte importante, un criterio se convierte en reiterado cuando sea asumido en más de 2 resoluciones emitidas por una misma sala o diferentes salas. No obstante ello, permítanme hacer un comentario solamente respecto a este extremo. Ha sucedido circunstancias en las cuales, no obstante que existen los precedentes de observancia obligatoria, posteriormente en otro pleno son dejados sin efecto. A pesar de que la norma sustantiva no ha variado. ¿Cierto? Entonces también el tribunal registral posteriormente, aparentemente, al realizar esta figura de dejar sin efecto un precedente de observancia obligatoria, también puede variar de criterio. Mi pregunta surge: si el tribunal registral puede variar de criterio, ¿el registrador también? Bien, es una pregunta que la dejamos en el aire, ¿ok? La dejamos en el aire porque los registradores tienen la obligación de aplicar los precedentes de observancia obligatoria, toda vez que lo emite el tribunal registral, ¿cierto? Son normas obligatorias. Bien, vamos a ver ahora unos precedentes de observancia obligatoria que tienen relación directa con el tema de la subdivisión que nosotros estamos estudiando. Bien, en el pleno número 19 se aprobó el siguiente precedente. Dice: regularización de edificaciones sobre predios ubicados en zonas urbanas consolidadas. ¿Okay? La sumilla es la siguiente, dice: para inscribir la regularización de edificaciones existentes sobre un predio ubicado en zona urbana consolidada que aparece inscrito como predio rústico en el registro de predios, no se requiere resolución de alcaldía que declare la habilitación urbana de oficio, siendo suficiente acreditar que el predio se encuentra registrado como urbano por la municipalidad correspondiente. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? La premisa es: en la partida registral, el predio se encuentra inscrito como rústico. ¿Ok?
se encuentra inscrito como rústico. Bien, se pretende realizar la regularización de una edificación, ¿cierto? Pues bien, recuerdan ustedes que nosotros en un primer momento indicamos, para poder regularizar una edificación, ¿qué aplicamos? La ley 27157, que establece el procedimiento de regularización. Pues bien, indicamos también dos requisitos importantes dentro de esta norma. Primero, que la edificación se haya realizado antes, ojo, antes del 21 de julio del año 99. Segundo, que el predio sea de naturaleza urbana o se encuentre en zona de expansión urbana, ¿cierto? Esa es la premisa. Pues bien, ¿qué nos dice este precedente? Que para inscribir la regularización de edificaciones de un predio ubicado en zona urbana consolidada, será suficiente acreditar que el predio se encuentra registrado como urbano por la municipalidad correspondiente, ¿cierto? ¿Cómo determinamos entonces nosotros que el predio se encuentra ubicado en una zona urbana o de expansión urbana? Fácil. Nosotros decimos es de naturaleza urbana siempre y cuando el predio nació a consecuencia de una habilitación urbana, ¿cierto? El predio nace a consecuencia de una habilitación urbana. Se independizan los lotes, manzana 1, lote 16, por ejemplo, ¿cierto? Ya sabemos, de acuerdo a la partida registral, que el predio es urbano. ¿Será necesario en este caso aplicar el precedente? No, porque ya podemos verificar que cumple con el requisito de la ley 27157, que se trata de un predio de naturaleza urbana. Y yo me hago una pregunta. El Cercado de Lima, algunas partes, no tienen habilitación urbana. Y sin embargo son urbanos, ¿cierto? Son zonas urbanas. Por ejemplo, la avenida Bancay, los predios ubicados, dentro de la avenida Bancay, Girón Carabaya, Girón Lampa, la avenida Emancipación, etcétera, 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 ¿cierto? O, sin ir muy lejos, en el distrito de Jesús María también, en Miraflores, San Isidro. Son zonas que algunas de ellas no tienen habilitación urbana, pero sin embargo son de naturaleza urbana, ¿cierto? Son de naturaleza urbana. Bien, ¿y cómo acreditamos esto? Efectivamente, ¿no? En la partida registral el predio está como rústico. Nosotros sabemos, a lo mejor, de acuerdo a la realidad, que el predio es urbano. Fácil. ¿Cuál es uno de los requisitos? Recuerdan, cuando hablamos de la regularización, la presentación del certificado de parámetros, ¿cierto? El certificado de parámetros que establece los parámetros edificatorios, ¿cierto? Los parámetros establecen eso, ¿ok? Entonces, básicamente nosotros podemos acreditar la naturaleza de alguno de estos predios con nuestro certificado urbanísticos y edificatorios. Pues bien, entonces aquí no va a haber ningún problema con aplicar la norma. ¿Dónde surge la aplicación al amparo de este precedente? Creo yo, en los predios que se encuentran en zona de expansión urbana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sucede en algunos casos que la municipalidad efectivamente emite el certificado de parámetros, pero, con una anotación que el predio no tiene habilitación urbana. Y ahí surge el conflicto. Más aún, si ponemos como ejemplo, emite el certificado de parámetros, indica que no tiene habilitación urbana, y es más, no establece cuáles son los parámetros que le corresponde, ni la zonificación que le corresponde a ese predio. Nuevamente me pregunto, ¿qué sucede? Y ustedes lo van, espero,
me gustaría que ustedes analicen este tema. ¿Qué pasa? Predio rústico en mi partida registral, ¿ok? Tengo un predio rústico en mi partida registral y el área de este predio, supongamos que es de 67.500 metros cuadrados, ¿ok? 67.500 metros cuadrados. No obstante ello, me presentan el certificado de parámetros, indica el certificado que el predio no tiene habilitación urbana, ¿ok? No tiene habilitación urbana. Pero ¿qué sucede? Sucede que al tener el certificado de parámetros, si mal no recuerdo, discúlpeme si me excedo, pero el tribunal registral indica, tiene certificado de parámetros y es el documento suficiente que acredita la zonificación residencial, por decir así, que establece la zonificación, por tanto, ese predio se encuentra en zona de expansión urbana. Yo digo, ¿acaso con esta área no será necesario una habilitación urbana? ¿Recuerdan en la primera sesión que yo les estaba indicando como ejemplo? Tengo un predio inmenso, ¿cierto? Y yo quiero declarar la fábrica y otros actos más. Pues esta es la figura que se da. Me gustaría, como les vuelvo a repetir, que ustedes vean estas resoluciones y en una de ellas me establece esta figura. Yo me pregunto, ¿cómo puedo yo subdividir un predio, ¿okay?, un área determinada de una extensión mucho mayor, en el caso del ejemplo 67.500 metros cuadrados, en los cuales no sé la existencia de vías? ¿No es requisito indispensable acaso no saltarnos y tener en orden todo este proceso y que exista una habilitación urbana? Una habilitación urbana. Ahora, si esto está consolidado, la norma obliga a las municipalidades pues a hacer las habilitaciones urbanas de oficio, ¿cierto? Si esto es una zona consolidada como urbana, pues tendríamos fácilmente que nosotros, el término de oficio es de mutuo propio, que la municipalidad lo haga, sin que medie ningún tipo de solicitud. Pero nosotros podemos solicitarlo porque se cumple con todos los requisitos, en apariencia, de la habilitación urbana. Servicios de agua, de luz, desagüe, alcantarillado, ¿ok? Pero podríamos nosotros, disculpe que incida nuevamente en este tema, podríamos nosotros solicitar la regularización de una fábrica, de un predio con esta área. Particularmente, desde mi punto de vista, considero que no. Definitivamente hay otras opiniones, hay opiniones del tribunal registral, como en este caso, que la estamos materializando en un precedente de observancia obligatoria. Pero desde el modesto punto de vista de quien les habla, esto no debería de proceder. No debería de proceder. Y si es una zona urbana consolidada, pues que se lleve a cabo, se ejecute la habilitación urbana de oficio, ¿cierto? Dentro de esta área, ¿cuántas manzanas pueden haber? No soy ingeniero ni arquitecto, pero me imagino que una manzana en una zona urbana puede tener 10.000 o 15.000 metros cuadrados. ¿Cuántas manzanas podrían haber acá? ¿Cierto? Es un tema bastante complejo que creo que no se ha tratado como debe ser o con la importancia que se merece. En todo caso, tenemos este precedente, ¿ok? ¿Qué documentos
o con qué documentos acreditamos la naturaleza urbana, conforme al precedente, con el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios y o con el certificado de zonificación y vías. Estos a lo mejor se complementan porque el certificado de zonificación y vías va a determinar que el predio no está siendo afectado por una vía determinada. ¿Ok? Pero en todo caso tenemos nuestro precedente que nos establece el tema de regularización de edificaciones sobre predios urbanos, sobre predios ubicados en zonas urbanas consolidadas. Este es otro tema. Regularización de edificaciones en centros históricos. Bien. La Ley 27157 establece la restricción de que se puedan regularizar fábricas o regularizaciones de edificaciones pertenecientes al patrimonio cultural de la nación. ¿Ok? Pertenecientes al patrimonio cultural de la nación. El tema tiene diferentes aristas. El primero que vamos a mencionar, no encuentro la norma, pero bueno. En principio, la regularización de edificaciones que se encuentren dentro del patrimonio cultural de la nación no procede la aplicación de la ley 27157. ¿Ok? El precedente que nos dice, es inscribible la regularización de edificaciones pertenecientes al patrimonio cultural de la nación al amparo de la ley 27157 cuando el Instituto Nacional de Cultura lo haya autorizado. Cuando el Instituto Nacional de Cultura lo haya autorizado. La ley del patrimonio cultural de la nación establece una restricción. Indicando que no proceden las regularizaciones de fábricas si es que la autorización no es previa. ¿Qué quiere decir autorización? Yo te autorizo a que hagas algo, ¿cierto? Para que comiences la ejecución de algo. En este caso, si estoy regularizando es porque la edificación ya existe, de hecho. ¿Cierto? Existe de hecho. ¿Cómo puede el Instituto Nacional de Cultura dar una autorización posterior? ¿Cómo? O sea, como que no le vamos a encontrar sentido. Más aún, la ley 27157 fue modificada, si mal no recuerdo, el artículo 4 y restringe este tema, proscribe este tema de las regularizaciones. No obstante, tenemos un precedente que nos indica que cuando existe la autorización del INC, procede la regularización. Otro tema para pensar, otro precedente para escarbar un poquito y poder determinar qué es lo que se pretende con esta regularización en centros históricos. Se nos dice, pero es una situación de hecho, o sea, existe, la edificación existe. Con motivo de la edificación no se está variando absolutamente nada porque la edificación existe. Sí, pues, pero previamente se requiere, como les indico, una autorización previa, no posterior. Otro precedente relativo es la calificación de actos administrativos. Con el tema de la subdivisión, recordarán ustedes que hablamos del trámite que debe seguir con la ley 29090, ¿cierto? Y su reglamento, que establecía pues el proceso
de subdivisión mediante el trámite municipal. Pues bien, este es un trámite administrativo, ¿ok? Y existe nuestro precedente que nos indica en la calificación de actos administrativos, el registrador verificará competencia del funcionario, formalidad de la decisión administrativa, el carácter inscribible del acto o derecho y la adecuación del título con los antecedentes registrales. La segunda parte nos dice, no podrá evaluar los fundamentos de hecho o de derecho que ha tenido la administración para emitir el acto administrativo y la regularidad interna del procedimiento. Bien. El tema es que el registrador únicamente va a poder verificar los elementos extrínsecos de la resolución que sea realizada por un funcionario competente, ¿okay? La decisión que se adopte respecto al acto, que sea un acto inscribible en el registro, en este caso de predios, ¿okay? Pero sobre el fondo no se va a poder pronunciar. Vean, hay un ejemplo que siempre pongo: las subdivisiones de predios sin cambio de uso, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, procede para los predios que se subdividan como área mínima de 1 hectárea. No obstante eso, la realidad nos dice otra cosa. Ojo, este es un mandato legal. No obstante eso, a nivel registral, ustedes van a poder apreciar inscripciones o subdivisiones con predios menores a esta área. ¿Qué nos dice el precedente? Que el registrador no puede pronunciarse sobre el fondo. Si este tema lo decidió la municipalidad a través de su funcionario municipal competente, pues este tema no podrá ser cuestionado a nivel registral. Y yo me pregunto, ¿y dónde queda el tema de la legalidad? Porque supuestamente el registrador al momento de calificar tiene como principio aplicar la legalidad del acto. ¿Okay? ¿Legalidad qué es? Aplicar las normas legales en caso del concreto. ¿Qué fue lo que pasó acá? Y sucede, no es una figura que la traigamos como ejemplo, son circunstancias que suceden. Equipara estas resoluciones municipales a las decisiones judiciales. Si se tuvo que notificar esta resolución si se tuvo que notificar este precedente o el fondo de este precedente, establece que eso le compete única y exclusivamente al funcionario municipal. No es competencia del registrador, sino únicamente verificar los elementos extrínsecos. Bueno, este es un tema que ya habíamos comentado anteriormente, el tema de la improcedencia de segunda regularización, ¿cierto? Es un precedente que en realidad se convirtió en norma porque ya está en el reglamento de inscripciones del registro de predios. Otro tema, o otro precedente, es la aplicación del silencio administrativo positivo, que ya en su momento hemos hablado, ¿no? Ante la inacción, ¿qué sucede? Se aplica pues el silencio administrativo positivo, ¿cierto? Ante una solicitud determinada, en el caso particular de las subdivisiones, que vamos a aplicar nosotros transcurrido el lapso de tiempo. ¿Recuerdan? 10 días y 5 días para notificar. Si dentro de ese lapso de tiempo la autoridad municipal no emite un pronunciamiento, nosotros podemos hacer uso del silencio administrativo positivo. ¿Okay? Este precedente nos habla también de la falta de regulación o precisión en el TUPA del silencio al que está sometido el procedimiento administrativo, que es tratado en la ley 29060. Acá a lo mejor podemos poner un ejemplo. Todos los procesos de la ley 29090 están sujetos o son aplicables el silencio administrativo positivo, pero hay un tema que a lo mejor no es un proceso en sí, que es la solicitud del certificado de parámetros.
¿ok? La solicitud de certificado de parámetros. Recuerdan ustedes, en su momento comentamos que para que se pueda expedir este certificado de parámetros, la municipalidad tenía el plazo de 5 días. ¿Qué pasa si dentro de este lapso de tiempo no lo emite y nosotros queremos hacer nuestra regularización? Esperamos 5 días, ¿cierto? Que es el plazo para notificar. Y si dentro de este plazo no se da, ¿qué hacemos? ¿Recuerdan? Nuestra declaración jurada en aplicación del silencio administrativo positivo, ¿cierto? Propiamente no es un procedimiento, ¿ok? Pero esta solicitud, o a esta solicitud, a este trámite, también le podemos aplicar el silencio administrativo positivo. Bien, pasamos ahora a analizar algunas resoluciones respecto a la subdivisión. ¿Okay? Vamos con nuestra segunda parte práctica. Veamos. Sumía dice saneamiento físico legal a cargo de COFOPRI. Ese es el tema central. ¿Cuáles son los actos que se solicitan? Inicialmente, supuestamente, el registrador se ha pronunciado, se apela el título y va al tribunal registral. Dice, actos que se solicitan: la inscripción en vía de regularización de la fábrica y subdivisión, teniendo en cuenta que en la partida registral obra inscrita la modificación del plano de trazado y lotización, la misma que estuvo a cargo de COFOPRI, por lo que el registrador tachó sustantivamente el título. ¿Cuáles son los planteamientos de las cuestiones que establece el tribunal registral? Dice, procede a inscribir en mérito del procedimiento contemplado en la ley 27157 la regularización de la subdivisión de un lote integrante de un pueblo joven cuyo saneamiento físico legal estuvo a cargo de COFOPRI. Bien, vayamos a ver qué fue lo que pasó con este caso. En principio, se trata de un predio ubicado en un asentamiento humano o un pueblo joven. ¿Ok? ¿Qué es lo que se está solicitando? Se está solicitando en vía de regularización la inscripción de la declaratoria de fábrica de la edificación y segundo, la subdivisión. Son los dos actos que se están solicitando. Bien, ¿cuál es el análisis que hace el tribunal registral? A priori, una vez solicitado estos actos, el registrador considera que no son actos inscribibles, y tacha el título. ¿Ok? Tacha el título. Veamos qué fue lo que pasó. A priori, en la partida registral, si nosotros revisamos en el momento que se califique o en el momento que evaluamos un título, es necesario revisar la partida registral para ver cuál es su antecedente y cuál es toda la historia de esa partida con relación, primero, a la descripción del predio. ¿Okay? Por ahí, el registrador, al realizar el estudio de la partida, encuentra que se inscribió una modificación del plano de trazado y lotización en el año 2002. ¿Ok? En el año 2002. Bien, vayamos al análisis que hace el tribunal registral. Dice, COFOPRI es el organismo rector máximo encargado de diseñar y ejecutar de manera integral el programa de formalización de la propiedad. Así tiene las funciones de ejecución de los procedimientos de saneamiento físico legal y titulación, en dos etapas o procesos: formación integral y formación individual. Bien, ¿qué es lo que hace COFOPRI entonces en el caso de los asentamientos humanos y pueblos jóvenes? COFOPRI realiza, como estamos indicando, un saneamiento físico legal. ¿Ok? Dos partes entonces. Cuando hablamos de saneamiento físico, estamos indicando que hace un trabajo de campo. ¿Ok? Va al predio, in situ, o a los predios, o al lote, y establece pues las características físicas del predio. ¿Para qué? Para que en un momento macro establecer cuál es el perímetro de ese predio, ¿ok?
Y una vez que establecido el perímetro, está saneando físicamente, establecer la lotización del mismo. ¿Ok? La lotización es similar a un proceso de habilitación urbana, solamente que acá lo lleva a cabo COFOPRI. Pues bien, establece, hemos indicado el plano perimétrico y luego la lotización de este pueblo joven o de este asentamiento humano. Bien, hasta aquí podríamos decir nosotros que se trata del saneamiento físico. Pues bien, la segunda parte es el saneamiento legal que está haciendo. ¿Cómo? Ver los antecedentes registrales de este predio, ver quiénes son los titulares, para posteriormente esto transferirlo en forma operativa para que sea COFOPRI el titular del predio. ¿Para qué? Para que en una segunda parte del proceso, en la formalización individual, adjudicar cada lote. ¿A quiénes se adjudica? A aquellas personas que acreditan ser poseedores de cada uno de esos lotes. Pues bien, entonces se entiende que el registrador, al momento que estudió la partida, verificó todo esto. ¿Y qué encontró? ¿Encontró inscrito un plan de trazado de lotización? Sí, pero también encontró que ese plano de trazado y lotización en el año 2002 había sido modificado. ¿Ok? Se modificó. En otras palabras, todas estas áreas, o en algunos casos los perímetros, fueron modificados. ¿Por qué nos interesa tanto esto saber? Vamos a ver en estos momentos. Bien. Cuando el usuario o cuando el propietario solicita la inscripción de la declaratoria de fábrica de esa edificación más la subdivisión, ¿qué nos está diciendo? Nos dice que la fábrica culminó necesariamente antes del 21 de julio del año 99, ¿cierto? Bien, nos dice, antes del 21 de julio del año 99, yo realicé una edificación. Y a consecuencia de esta edificación, el lote se fraccionó en dos. ¿Ok? El lote se fraccionó en dos. Perfecto. Pero resulta que en la partida registral existe una modificación del plano de trazado y lotización. Repito, en el año 2002. La pregunta que surge es, si COFOPRI hizo su labor de campo en el año 2002 y no encontró un fraccionamiento del predio, ¿cómo se puede admitir que a la fecha 2016 se pretende inscribir o regularizar una edificación con una subdivisión? Vamos más allá. ¿Por qué nos interesa saber si existen uno o dos lotes? Porque COFOPRI solamente adjudica a título gratuito un lote por poseedor. ¿Qué pasa si COFOPRI en su labor de saneamiento hubiese determinado que existían efectivamente dos sublotes y no uno? Pues fácil, solamente hubiese adjudicado uno de ellos al titular X. ¿Ok? Solo hubiese adjudicado un lote o un sublote, perdón, a un titular, y no le hubiese adjudicado los dos sublotes. El decreto legislativo 803, si no me equivoco, es el que establece pues los procesos y establece la adjudicación a título gratuito de solo un lote. Pero sí le puede haber dado, si el segundo lote sí hubiera pagado. Claro, hubiese sido título oneroso, pero no consta tampoco en la partida registral, ¿cierto? Tampoco consta, ¿cierto? Entonces, ¿coincide la realidad con los antecedentes registrales? No, ¿cierto? No. Entonces, justamente este es el fundamento por el cual el Tribunal Registral confirma la tacha realizada por el registrador, toda vez que
no solamente no existían los sublotes, sino tampoco la edificación. ¿Por qué? Tengan en cuenta algo importante, que es el tema de del trabajo de campo que realiza COFOPRI. Y en esos momentos con mayor razón. Supongamos que tengo un lote de terreno de esta forma, tiene por acá acceso a vía pública, y supongamos que esté en una esquina y también tiene acceso a vía pública por este lado. Si COFOPRI realiza su trabajo de campo, ellos verifican in situ cuál es el perímetro. ¿Por qué? Porque ellos necesitan saber el área y las medidas y colindancias de ese predio. Entonces, necesariamente debió haber percibido que existían 1 o 2 sublotes. ¿Lo percibió? No. ¿Por qué no? Porque en el 2002, que es el caso en particular, en el 2002 realizó una modificación de esa lotización. Y cuando realiza esta modificación, que es, ojo, posterior al año 99, no percibió esta circunstancia. ¿Ok? Al no percibirlo, no encaja pues la realidad que se expresa en el formulario registral con los antecedentes registrales. La pregunta que podríamos hacernos nosotros es: ¿y qué pasa si la fábrica efectivamente cumple con el requisito del plazo y es de junio del año 99? Y resulta que la modificación del plano de trazado y lotización se realizó en el año 97. ¿Aquí sería factible la regularización de la fábrica y de la subdivisión? Yo creo que sí, porque el plano de trazado ha sido antes. Ah, sí, es cierto. En el año 97, COFOPRI le adjudicó el lote. Él construyó en el 99, o culminó su edificación en el año 99, y a consecuencia de esa edificación se fraccionó el predio. Aquí no habría ningún problema y procedería pues la inscripción en vía de regularización tanto de la fábrica como de la subdivisión. Bien, aquí ya tenemos, he tratado de ponerle los fundamentos que utiliza el Tribunal Registral, en el caso en particular, respecto a este tema. ¿Y cuál es la conclusión a la que llega? Que no es precedente, por si acaso es una resolución. Dice: no procede inscribir en mérito del procedimiento contemplado en la ley 27157 la regularización de la subdivisión de un lote integrante de un pueblo joven cuyo saneamiento físico-legal estuvo en fecha posterior a la culminación de la edificación, a cargo de COFOPRI, cuando el ente formalizador evaluó que se trataba de un lote y no de 2 o más sublotes. ¿Ok? Pero surge una inquietud. ¿Qué pasa si efectivamente se dan las mismas circunstancias? ¿Ok? Las mismas circunstancias, pero el usuario, supongamos, va más allá y solo solicita la inscripción de la edificación, solo la inscripción de la fábrica que existe sobre el sublote. ¿Procedería esta inscripción de la fábrica? ¿Qué opinan? La misma situación, lo único que ya no pide los 2 actos, sino únicamente pide o solicita, la declaratoria de fábrica. Si es del todo el lote, yo creo que sí procede, porque es todo el lote, a pesar de que... ¿Sí? Pero es ahí... A ver. Bajo la edificación. Ojo, tenemos igual la misma figura y él, cuando realiza en la memoria de la fábrica, de la distribución de ambientes, indica, por ejemplo, no indica que son sublotes, pero del plano de distribución fácilmente se aprecia un fraccionamiento. ¿Ok? Un fraccionamiento. Creo yo que de darse esta situación no procedería, repito, creo yo, que se debería tachar. ¿Por qué? Porque a priori lo único que está haciendo, o que se pretendería hacer, es desdoblar los actos, inscribir primero la fábrica
legitimar este acto, ¿ok? Legitimarlo, porque una vez inscrito ya no puede ser cancelado sino solo a través de una resolución judicial. Y si yo tengo la fábrica inscrita, ¿qué obstáculo tengo para posteriormente inscribir la subdivisión? Ninguno, porque ya se legitimó, ¿cierto? Ya se legitimó, ya se inscribió. El paso inmediato sería únicamente inscribir la subdivisión. Y creo yo, pobre registrador que le tocaría inscribir la subdivisión, tendría, creo yo, hacerlo porque ya la fábrica está inscrita. Y con la fábrica, ¿qué está demostrando? Que hay una subdivisión de hecho, porque son edificaciones independientes. Salvo mejor parecer, yo considero que también esta solicitud de fábrica tampoco procedería y no tendría acogida registral. Como les digo, salvo mejor parecer. Pero lo que se pretendería acá, pues, solamente separar los actos, pretender adquirir o legitimar la edificación de la fábrica para posteriormente inscribir la subdivisión. Circunstancia, creo yo, que no debería de permitirse. Pero ya depende en todo caso, pues, de la labor del registrador y qué tan acucioso puede ser en el momento de su calificación. Bien, otro tema tocado por las resoluciones. Dice, la sumida es naturaleza de la independización y subdivisión de unidades inmobiliarias sujetas a los regímenes previstos en la Ley 27157. ¿Qué se solicita? ¿Cuáles son los actos que se solicitan? Dice, se solicita la inscripción de la fábrica y subdivisión en vía de regularización al amparo de la Ley 27157. Este es un tema importante. He traído como 3, creo, o 4 resoluciones sobre los mismos hechos, pero con diferentes resultados. Dice, planteamiento de las cuestiones: si la subdivisión o independización de un lote implica un acto de administración o de disposición del bien. Interesante el planteamiento, pero vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, sí vamos a leerlo. Dice, el procedimiento de regularización requiere la participación de un verificador responsable, así como la manifestación de voluntad de los propietarios del predio a través del FOR, del formulario registral. Para nuestro caso, para nuestro ejemplo, se entiende que existe copropiedad, ¿ok? Dice, pues el predio en materia de apelación tiene 10 titulares. La registradora señaló que la subdivisión del predio constituye un acto de disposición. Por lo tanto, el poder otorgado por la copropietaria A favor de B debe constar en escritura pública bajo sanción de nulidad. Vamos a esta primera parte, a poder encuadrarnos dentro del tema. ¿Qué es lo que pasa? A priori, en la partida registral tenemos una copropiedad, ¿ok? No solamente existe un propietario, sino una copropiedad, varios propietarios, ¿ok? Bien. ¿Cuál es la segunda premisa? La segunda premisa es de que uno de ellos actúa en representación del otro, ¿ok? Y esta representación se acredita únicamente con un documento privado, ¿ok? Con un documento privado. ¿Qué dice la registradora que actúa en este caso? La registradora dice, ¿sabes qué? No puedes tú dar poder mediante documento privado porque el acto que se está realizando es un acto de disposición. Consecuentemente, debe constar esas facultades en escritura pública. ¿Okay? En escritura pública. Bien. Así, el tribunal lo que tiene que determinar, ojo, estamos hablando desde el punto de vista del tribunal, lo que tiene que determinar es si este proceso de regularización es un acto de disposición o un acto de administración. ¿Ok? Veamos qué dice el tribunal. Dice, así, si la independización importa la apertura de una partida registral, no conlleva entonces a un desmedro o disminución del patrimonio de los propietarios, pues este sigue siendo el mismo
en la medida que no se cambia la realidad física del predio, ni mucho menos la realidad jurídica del predio, pues el dominio se mantiene inalterable. En tal sentido, siendo que la independización de unidades inmobiliarias es un acto de administración, no se requiere la participación de todos los copropietarios para extender las partidas independizadas, por lo que se revoca la observación formulada. Vean, antes de pasar a la siguiente resolución, nosotros decimos, primero, ¿existe una copropiedad? Sí. ¿Ok? Sí existe una copropiedad. ¿Existe un fraccionamiento del predio? Sí. Con este fraccionamiento, ¿el predio como estaba inicialmente se está modificando? Sí, sí se está modificando el predio. Ya no tiene las características físicas iniciales, ¿ok? Ahora tiene, si inicialmente tenía 100 metros cuadrados, por decir, ahora va a tener 50 metros cuadrados y van a ser dos sublotes independientes. Entonces, se están modificando las características físicas de ese predio, ¿ok? Bien. ¿Qué nos conviene en principio determinar? Si se trata de un acto de administración o un acto de disposición. La pregunta que yo me haría es, ¿me interesa determinar esto? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que a mí me interesa determinar es si existe una modificación física del predio, si ese acto conlleva una modificación física del predio para poder aplicar Código Civil. ¿Qué dice Código Civil con respecto a la modificación física del predio? Que debe existir unanimidad. En otras palabras, que todos deben de estar de acuerdo. ¿Ok? Bien, para no salirnos de la resolución. Esta resolución, entonces, lo único que hizo fue determinar, ¿es un acto de administración o es un acto de disposición? Ah, ya. Como yo tribunal considero que se trata de un acto de administración, no hay disposición del bien, no lo está transfiriendo, para ellos no se está modificando físicamente, no hay alteración respecto al patrimonio, es su análisis, y indica que respecto a la fábrica va a poder ser declarada por uno, dos o más de ellos. En todo caso, no interesa que participen la totalidad de los copropietarios. ¿Okay? Y así emite su resolución en ese sentido y su sumilla. Dice, la independización o subdivisión de unidades inmobiliarias tienen la naturaleza de ser actos de administración y no de disposición, por cuanto estos no conllevan al desmedro o disminución del patrimonio del propietario. En tal sentido, no se requiere la participación de todos los copropietarios para extender las partidas independizadas. ¿Ok? Nos quedamos con esta resolución por un momento y vamos a ver la diferencia con otras sobre casi el mismo tema. ¿Ok? La premisa que se analizó, tengan en cuenta, únicamente es que si se trata de un acto de disposición o de administración. Desde el punto de vista del que habla, ese no fue un tema relevante, sino que debió abarcarse otro punto más importante. En todo caso, esa fue la conclusión a la que llegó el tribunal registral. Vayamos a otra resolución. Como les repito, casi sobre el mismo tema. Igual, la sumilla es subdivisión y declaratoria de fábrica. Se solicita la inscripción en vía de regularización de la fábrica, así como independización a favor de la persona A de un área de 35 metros cuadrados del predio inscrito en la partida materia de apelación. ¿Cuáles son los planteamientos de las cuestiones? Dice, ¿quiénes deben intervenir en la regularización de una fábrica cuando el predio se encuentra sujeto a copropiedad? Segundo, el copropietario de derechos y acciones puede regularizar la declaratoria de fábrica levantada sobre una parte del predio y pedir que se independice a su nombre dicha parte, argumentando que es la porción que le corresponde sin que previamente se haya efectuado la división y partición del predio.
Dos cuestiones entonces a determinar. Bien. Una primera pregunta que yo me hago es, si yo tengo un predio X, ¿ok? Y como no lo puedo subdividir por X motivos, transfiero un porcentaje de acciones y derechos y paralelamente digo porcentajes de acciones y derechos que a futuro representará un área de 100 metros cuadrados, el mismo que tiene 10 de ancho por 10 de largo. ¿Qué clase de acto entiendo que se está realizando? ¿Una transferencia de acciones y derechos o una transferencia de una parte física de ese predio? Supongamos que el mismo tiene 400 metros cuadrados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una transferencia de acciones y derechos o es una transferencia de una parte del predio, de una parte física del predio? A priori, si yo veo esta figura, lo primero que digo es, si me transfieren porcentajes de acciones y derechos, ¿qué son estos? Son alícuotas, ¿cierto? Son alícuotas. Y estas alícuotas tienen una base material, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Yo tengo el predio de 400 metros cuadrados y yo ejerzo mis derechos solamente respecto a una parte proporcional. Pero yo no sé dónde está esa parte físicamente, ¿cierto? No existe o no se ha materializado un área determinada. Entonces, ¿yo qué hago? Gozo y disfruto de ese porcentaje intangible que no sé dónde está. Por eso es que hay copropiedad, ¿ok? Por eso que hay copropiedad. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que transfiero 100 metros cuadrados de una parte física, ya no habría copropiedad, ¿cierto? Ya no existiría. Entonces, ¿qué va a prevalecer? Si yo no tengo ninguna subdivisión de por medio y transfiero porcentajes de acciones y derechos, es una cuota ideal que yo no puedo determinar físicamente dónde se encuentra, ¿ok? No puedo determinar físicamente dónde se encuentra, ¿ok? Tengamos en cuenta esta pequeña introducción para poder ver. En ese caso, Sí, dígame. Se ha transferido, generando el área y los perímetros, ¿también se entiende que se ha transferido en porcentajes? No. Lo que yo haría como registrador sería solicitar que se aclare la rogatoria, ¿ok? O el documento que contiene el acto y que se determine qué es lo que estoy transfiriendo. ¿Acciones y derechos o estoy transfiriendo una parte física, una parte material del predio? Claro, esa es una parte material, tenía que contar el plan. Así es, porque si es una parte material, previamente, ¿qué le voy a pedir yo? La subdivisión, ¿cierto? La subdivisión. ¿Me lo va a poder presentar de acuerdo a la documentación o a priori en la introducción de este tema? A priori no, ¿cierto? Entonces, con esta premisa, sigamos con el análisis. Sí, dígame. Anteriormente se podía inscribir, o sea, supongo que sí se logra inscribir de esa manera, el porcentaje. Claro, sí se puede inscribir. ¿Cómo se está trabajando en la actualidad? O sea, cuando te suceden y todavía el predio matriz tiene todavía área remanente y siguen transfiriendo en porcentajes, esa área que está determinada, ¿ya? Pero no está subdividida, ¿se está respetando? ¿Se respeta? O sea, como yo conozco que eso es tuyo, entiendo que los otros solamente son en porcentaje. En cambio, tú ya estás determinado o él también tiene porcentaje. A ver, son dos puntos de vista antes de entrar de lleno al análisis de la resolución. Existen dos puntos de vista en los cuales dice, ya, como quiera que lo que se transfirió fue un porcentaje de acciones y derechos, a ver, supongamos de 8%, ¿ok? Y en el contrato se estipuló que ese 8% representaba 100 metros cuadrados de un total de 10.000 metros cuadrados, por decir, ¿ok? En el momento que se materialice la subdivisión, yo voy a poder inscribir la transferencia a mi favor respecto de estos 160 metros cuadrados. ¿Ok? ¿Entiendes la idea? Sí, o sea, yo sé que ese 8% se equivale a 100 metros Así es. cuadrados. Y
e indico las características físicas, largo y ancho y área, ¿cierto? Perfecto. Pero a priori la pregunta que nos hacemos es, si yo digo 8% y yo digo a la vez, ¿representa esta cantidad? La pregunta que surge es, ¿qué es lo que estoy transfiriendo? ¿Parte material o una alícuota? Ojo, ¿podría darse las dos circunstancias a la vez? No. ¿Por qué? Uno, no hay subdivisión, ¿cierto? Todos somos propietarios de todo y a la vez físicamente no lo podemos determinar. Entonces yo digo, si yo soy propietario únicamente de porcentajes de acciones y derechos, a la vez, no puedo ser propietario de una parte material, porque aún no hay una división y partición de ese predio. Aunque en la realidad sí conozco dónde estoy ubicado. Puedo conocer, efectivamente. Pero la naturaleza del acto, ¿cuál es? Porcentaje de acciones y derechos. ¿Ok? Entonces, reitero, o sea, a la vez yo no puedo ser titular de porcentajes de acciones y derechos y también a la vez, en ese mismo momento, titular de un área determinada. ¿Esto podría entenderse a futuro? Sí, pues a futuro, pero hoy no. Hoy únicamente soy titular de ese porcentaje de acciones y derechos. ¿Ok? Bien, continuemos con la resolución. A lo mejor ahí tenemos más clara la idea que estamos analizando. Decimos, dice, se solicita la inscripción, ya tenemos esa parte, tenemos el planteamiento de las cuestiones. ¿Qué dice ahora el tribunal? Dice, mediante el título venido en grado se solicita la inscripción en vía de regularización de la declaratoria de fábrica, así como la independización de un área de 35 metros cuadrados, que formó parte del predio inscrito en la partida número tanto a favor de fulana de tal. Dice, en el presente caso el predio inscrito en tal partida del registro de predios cuenta con 215 metros cuadrados y tiene como copropietarios A, B, C, D y E. Todos ellos son propietarios con porcentajes de participación de acciones y derechos. Doña Zoila solicita la declaratoria de fábrica en vía de regularización y la independización de un área de 35 metros cuadrados que forma parte del predio inscrito en la partida número tanto del registro de predios de Lima. A ver, vamos a la premisa. ¿Qué acto se solicita? Igual que los anteriores y el que es el tema de estudio, edificación y subdivisión. Sabemos igual que hay una copropiedad, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Dentro de este esquema, solo una persona interviene, solo un copropietario, ¿ok? Solo un copropietario interviene. ¿Y qué pide? Solicita la inscripción de la declaratoria de fábrica y subdivisión de un área determinada, ¿ok? De un área determinada. Y solicita a la vez que se le inscriba a ella como titular de esa área. Esa es la premisa, ¿ok? Copropietarios, un área de extensión mayor, y solo uno de los copropietarios solicita la regularización de la edificación y la subdivisión. A la vez solicita que se le inscriba a ella como titular de ese sublote, ¿ok? Esa es la premisa con la cual trabajó el registrador. Dice, de acuerdo a la partida, sus diferentes propietarios cuentan cada uno con un determinado porcentaje de acciones y derechos sobre el predio, constituyéndose de ese modo un régimen de copropiedad. En ese sentido, aun cuando en la documentación técnica, plano de subdivisión, de arquitectura, ubicación y localización, se mencione que la propietaria de un área de 35 metros cuadrados es doña Zoila Mercedes Oliva Correa, el porcentaje de participación de la copropietaria no puede estar representado en este predio, porque no se ha puesto fin al estado de indivisión del predio con la división y partición, conforme lo establece el artículo primero el inciso primero, del artículo 992 del Código Civil. ¿Ok? A priori, entonces, el tribunal, ¿qué dice? No hay división y partición, todo sigue siendo un todo, un solo predio. En tal virtud, no es procedente que con motivo de la subdivisión del predio se independice una parte de este a nombre de doña Zoila Mercedes Oliva, sino que la independización del predio y la inscripción de la fábrica
tendría que hacerse a nombre de todos y cada uno de los copropietarios. ¿Ok? Entonces, a priori dice, ok, son varios copropietarios, si quieres regularizar la edificación y la subdivisión, necesariamente tienen que intervenir todos. Supongamos que se dé la subdivisión, dice el tribunal, esta subdivisión se va a dar efectivamente, pero se va a consignar a todos los titulares como propietarios, a todos, no solamente a ella, ¿ok? No solamente a ella. Confirme en ese extremo lo observado por el registrador. Vamos a la segunda parte, dice intervención de copropietarios en regularización de fábrica. Dice, en ese sentido, siendo varios los copropietarios del predio, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 971 del Código Civil, lo que habíamos mencionado en la anterior resolución, el cual señala que las decisiones sobre el bien común se adoptarán por unanimidad para disponer, gravar o arrendar el bien, darlo en comodato o introducir modificaciones en él. La segunda parte dice por mayoría absoluta para los actos de administración ordinaria. Entonces la cuestión sería determinar si se trata de un acto de administración ordinaria o estamos introduciendo una modificación en el predio. Desde mi punto de vista, nosotros estamos realizando una modificación en el predio porque va a existir un área remanente con X cantidad de metros cuadrados y un sublote que vamos a independizar con Y cantidad de metros cuadrados. ¿Ok? La estructura física ya no va a ser la misma del predio. Consecuentemente, creo yo, como dice el Tribunal Registral, que se debe aplicar el artículo 971. Dice, por unanimidad. ¿Qué quiere decir esto por unanimidad? Que tienen que intervenir todos los copropietarios. Dice, de acuerdo al expuesto y considerando que en la regularización de fábrica, actos de administración, no intervienen la mayoría de los copropietarios y teniendo en cuenta que esta regularización se realiza sobre la base de un área determinada que forma parte del predio inscrito en la partida número tal, no es procedente aceptar la regularización con la sola intervención de doña Zoila Mercedes Oliva fulana de tal, debiendo suscribir el formulario registral la mayoría absoluta de los copropietarios. Ojo, hasta aquí el Tribunal Registral sigue haciendo la discriminación de actos de administración y actos de disposición. Para ellos hasta aquí dice, está bien, ¿es necesario que intervengan todos? No, es necesario que intervenga la mayoría absoluta. ¿Ok? Mayoría absoluta. Entonces, mitad más 1. Si son 10, tendrían que intervenir 6. Vean cómo va cambiando con referencia a la primera resolución. Ellos consideran que es un acto de administración ordinaria, el otro una disposición. Así es. En el primero nos dijo, no analizamos nada, solamente queremos determinar en la primera resolución si se trata de un acto de administración o un acto de disposición. Dejó de lado todo lo demás. Acá no. Ya avanza un poquito, pero no como que nosotros creemos que debe ser. Acá ya nos dicen, efectivamente aplica el 971, pero desde nuestro punto de vista no lo aplica como debe ser, porque considera que la regularización de la edificación y la subdivisión son únicamente actos de administración ordinaria. Entonces dice, debe de intervenir la mayoría absoluta. ¿Ok? La mayoría absoluta. Avanzamos un poquito, como vuelvo a repetir, pero no lo necesario. No lo necesario. Bien. Dice, por tanto, se confirma el punto 5 de la observación con la precisión de que no es necesario que intervengan todos los copropietarios del bien, sino que es suficiente la mayoría absoluta. O sea, el registrador que había indicado, el registrador estaba solicitando que intervengan todos los copropietarios, amparándose en el 971 del Código Civil, inciso primero. ¿Qué dice el tribunal? No. Basta con que intervenga mayoría absoluta, que tendría que ser pues la mitad más 1, según mi punto de vista. ¿Ok? Avanzó, como les vuelvo a repetir, pero no como hubiésemos querido.
Bien, hasta aquí, si bien es cierto, si ustedes analizan, los hechos son similares, por no decir idénticos, y las decisiones que toma el tribunal son no sustancialmente diferentes, pero tienen diferencia una a otra desde el punto de vista cómo lo aborda. ¿Y eso todavía no ha llegado a un pleno? No, menos mal que no. No, ni lo digas. No, porque acá viene la manzana de la discordia. Bien, la SUMI en este caso, pues, dice, no procede la regularización de la fábrica y la subdivisión de una parte del predio cuando el propietario interveniente solo tiene parte de los derechos y acciones sobre el predio, requiriéndose la previa división y partición del mismo, o de lo contrario, la intervención de todos los copropietarios. ¿Ok? Esa es la conclusión de esa resolución. Vamos a otro caso. Sumilla dice, subdivisión e independización de predios sujetos a copropiedad. Y también de paso silencio administrativo positivo. Actos, dice, se solicita la inscripción en vía de declaratoria de fábrica. Parece que no escribí todo completo. En vía de regularización de la declaratoria de fábrica, subdivisión e independización. Planteamiento de las cuestiones. Para la subdivisión e independización de predios sujetos a copropiedad, se requiere del consentimiento de la totalidad o mayoría absoluta de los copropietarios. Acá ya aborda el tema directamente. ¿Ok? Ya nos establece qué se necesita para subdividir e independizar. Que intervengan todos o que intervengan solamente la mayoría absoluta de los copropietarios. A priori, solamente recordando. Ojalá que se les venga a la memoria cuando nosotros hablamos del procedimiento de subdivisión conforme a la ley 29090. ¿Ok? Y indicamos que para los efectos de la inscripción, ojo, ya estamos a nivel de inscripción, para los efectos de la inscripción, si en el procedimiento municipal no habían actuado o intervenido todos los copropietarios, estos podían manifestar su voluntad a través de un documento privado con firma legalizada. ¿Recuerdan? ¿Cierto? Perfecto. Yo me pregunto, si en un trámite municipal, cuando no intervinieron todos los copropietarios, por X motivo solamente intervino uno de ellos, y si pretendemos inscribir esta resolución o este FUGO que contiene la subdivisión, ¿bastará con la intervención de todos ellos en documento privado para que se proceda a la inscripción? ¿Qué es lo que se está solicitando en realidad aquí? Se está solicitando pues la intervención de todos los copropietarios, y el reglamento de predios lo establece así. ¿Y por qué lo establece así? ¿Por qué? Porque toma en cuenta el 971 del Código Civil en su inciso primero, que exige la intervención de todos los copropietarios. Por ende, considera que es una modificación física del predio. Como es una modificación física del predio, todos los copropietarios. Sé que con esto a lo mejor voy a cortar todo este panorama, pero vale la pena. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la 27157 y la 29090? En realidad no hay diferencia porque las dos son subdivisiones. Por ende, se necesita tanto en uno como en otro, la intervención de todos los copropietarios. El hecho de que apliquemos la 27157 y se haga en vía de regularización no tiene por qué quitarle la intervención de los copropietarios ni irnos, disculpen, al tema de que sí, la subdivisión es un acto de administración o un acto de disposición. Creo que ese tema lo dejamos de lado y nos centramos al punto de vista que establece el Código Civil. Es una modificación, se está modificando el predio, por ende deben intervenir todos los copropietarios.
¿Dónde más está sustentado esto? En el reglamento de inscripción de registro de predios, donde exige la intervención de todos los copropietarios, aunque esta subdivisión se haya realizado a través de un trámite municipal. ¿Ok? Creo que me adelanté, pero bueno, nos emocionamos. Bien, vayamos a esta resolución entonces, que aparentemente, porque aún no lo hemos analizado, vendría a ser ya el fruto del análisis de las dos anteriores. Dice: para la subdivisión e independización de predios sujetos a copropiedad se requiere del consentimiento de la totalidad o mayoría absoluta de copropietarios. Veamos el análisis. Dice: el predio objeto de regularización cuenta, de acuerdo a la partida, con un área de 199 metros cuadrados y está siendo subdividido en los sublotes A con un área de 50 metros cuadrados y el sublote B con 149 metros cuadrados, apreciándose que el predio actualmente se encuentra sujeto a un estado de copropiedad, siendo sus actuales copropietarios A, B, C, D y E. De los documentos conformantes del título, como es el FOR y los planos, se aprecia que este es suscrito solamente por Hugo Alejandro Pereda Tello y por la sociedad conyugal conformada por A y B, es decir, que no ha sido suscrito por la totalidad de los copropietarios. Acá ya nos trae a colación. Dice: el artículo 971 del Código Civil dispone: las decisiones sobre el bien común se adoptarán unanimidad para disponer, gravar o arrendar el bien, darlo en comodato o introducir modificaciones en él. Mayoría absoluta para los actos de administración ordinaria. Los votos se computan por el valor de las cuotas. En caso de empate, decide el juez en vía incidental. Dice: en lo que respecta a la independización de un predio sujeto a copropiedad, cabe determinar si se requiere unanimidad, como lo solicita el registrador, o si basta el consentimiento de copropietarios que representen la mayoría absoluta de las cuotas ideales sobre el predio. Si bien no existen criterios uniformes para la distinción entre actos de disposición y actos de administración, y nuestra legislación tampoco define claramente dichos conceptos, la independización es el acto que consiste en abrir una partida registral para cada unidad inmobiliaria resultante de una desmembración de terreno, o como consecuencia de la inscripción de una edificación sujeta al régimen de unidades de propiedad exclusiva y de propiedad común. Dice: en ese sentido, la independización no constituye un acto de disposición, pues no provoca la salida de un derecho del patrimonio o la disminución de su valor en forma duradera, implicando la transferencia o alteración esencial del patrimonio. Entonces, corresponde analizar ahora si la independización implica modificaciones en el predio. A nivel registral, antes de la independización y luego de la independización, no es exactamente igual. Esto es, ha sufrido modificaciones. Ahora bien, existen modificaciones que alteren su sustancia o finalidad, y hay otras que no. Cabe preguntarse entonces si la independización altera la sustancia del predio y o su finalidad. Dice: el artículo 60 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, al regular la independización de predios urbanos, dispone que se debe de presentar, lo que habíamos comentado, documento privado con firmas certificadas notarialmente, en el que conste el consentimiento de los copropietarios que no hubieran intervenido en el trámite de subdivisión en caso de copropiedad. La norma registral considera que la independización de predios urbanos requerirá de unanimidad en caso de copropiedad, no distinguiendo así si se trata de modificaciones sustanciales o no. ¿Ok? El análisis, al menos hasta este momento, que hace el tribunal, aparentemente, desde nuestro modesto punto de vista, es integral. ¿Por qué? Porque no solamente analiza el tema del Código Civil, sino también lo indicado por el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predio. Entonces deja de lado ya el análisis de los actos de disposición y de los actos de administración y pasa a determinar, ¿se trata de
modificaciones que alteran al predio o no. Y dice hasta este momento, ¿se está modificando el predio como estaba inicialmente? Sí. Si se está modificando, entonces recurre al reglamento de predios y dice, será necesario el consentimiento de los copropietarios que no intervinieron. Y lo relaciona con el 971 del Código Civil. ¿Ok? Vamos a ver si no cambian de opinión más adelante. Dice, la norma registral considera que la independización de predios urbanos requerirá de unanimidad en caso de copropiedad, no distinguiendo así si se trata de modificaciones sustanciales o no. Y si el artículo 971 establece que se requiere unanimidad para los actos de modificaciones del bien, se colige que para la independización se requiere también la intervención de la totalidad de los copropietarios. Por las razones expuestas, se confirme el primer extremo de la observación. Subí entonces la conclusión a la que llega. Para la subdivisión e independización de predios sujetos a copropiedad, se requiere del consentimiento de la totalidad de copropietarios. ¿Vieron? 3 resoluciones diferentes, ¿cierto? Acá sí son diferentes las 3 y la última ya sí sustancialmente diferente, porque el enfoque que le da es un enfoque integral con relación a los elementos tanto del Código Civil como del reglamento de inscripciones del Código de Predios, ¿cierto? Entonces, para mayor análisis, sería bueno darle una lectura ya integral a las resoluciones y ustedes van a ver ya ahí cuál es la diferencia entre una y otra. Hemos tratado en estas resoluciones ir de la más simple a lo mejor a la más compleja, no solamente en el tema a tratar, sino también en el análisis de la misma. ¿Está clara la idea? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Ok. Otra resolución. Todas las resoluciones están referidas a subdivisiones, ¿sí? Y son relativamente todas o la mayoría 2015-2016, ¿ok? Para que tengan en cuenta que tienen efectos actuales. Dice la sumilla, independización de predio a favor de uno de los copropietarios. Se solicita la inscripción en vía de regularización. Bien, si ustedes se dan cuenta, casi la mayoría de análisis está referida a actos de edificación y subdivisión bajo la premisa de la ley 27157, casi todas, si no me equivoco. Aparentemente las que tienen un procedimiento administrativo le aplican el precedente los registradores y no llega a nivel de tribunal. ¿Ok? Bien, planteamiento de las cuestiones. Si procede la independización de parte material de un predio a favor de uno de los copropietarios al amparo de la ley 27157 como consecuencia de la subdivisión por regularización de edificaciones. Dice, el registrador deniega la inscripción, entre otros motivos, por cuanto los documentos presentados para la independización no cumplen con las formalidades requeridas. Además, por cuanto deberá inscribirse la habilitación urbana y la independización del lote 15 de la manzana F como acto previo a la inscripción de la declaratoria de fábrica solicitada. Se puede desprender que el registrador lo que realmente solicita es la previa independización del lote, a efecto de proceder a la inscripción de la declaratoria de fábrica al amparo de la ley 27157 y 27333. En el presente caso, el predio inscrito en la partida número tanto cuenta con un área de 18.000 metros cuadrados, cuyo dominio corre inscrito a favor de múltiples copropietarios, producto de sucesivas transferencias. Dice, entre los copropietarios se encuentra Aimé Marisa Aquino, propietaria del 0.9982% de acciones y derechos del predio, quien solicita la declaratoria de fábrica e independización del lote 15, que cuenta con un área de 180 metros cuadrados. De acuerdo a la partida del predio, sus diferentes propietarios cuentan cada uno con determinado porcentaje, constituyéndose de ese modo un régimen de copropiedad. Nuevamente acoge el artículo 971 del Código Civil que hemos analizado y dice, en consecuencia, en tanto la titularidad sobre un bien recaiga en una pluralidad de propietarios, se requiere el concurso de todos
o de la mayoría de ellos para realizar directos actos sobre él. En el presente caso se requiere la intervención conjunta de todos los copropietarios a efectos de proceder con el fraccionamiento del predio. Disponer del predio en fracciones, no siendo procedente lo solicitado con la sola intervención de Aimé Marisa Aquino. Por lo expuesto, podemos concluir que no será procedente la independización solicitada al amparo de la ley 27157, sino es solicitada por todos los copropietarios del predio, por lo que se confirma la observación en este extremo. Bien. Ya en esta segunda resolución, en esta cuarta resolución, ya el enfoque se da con todos los requisitos y con todos los elementos que nosotros hemos indicado. ¿Okay? Ya no se establecen los actos de administración ni los actos de disposición. Se enfoca directamente a la titularidad y a la modificación del predio. En todo caso, establece que previamente, si se pretende inscribir la subdivisión o parte de un predio, deberá como acto previo independizarse el mismo. A ver, acá hay otro interesante, dice antes de terminar. La sumía o la resolución trató sobre una transferencia. Dice, actos que se solicita la inscripción de compra-venta del lote 7 del Fundo Arica. Planteamiento de las cuestiones: si el objeto materia de venta es el lote 7 o una cuota ideal del predio matriz, lo que habíamos comentado inicialmente, hace unos instantes. Dice, en la escritura pública se adjudica el 37.37% de los derechos de acciones o cuotas ideales del Fondo Rústico Rinconada, equivalente a 20 hectáreas, a favor de Raúl Ugarteche. De ello se advierte que cuando se confeccionó la minuta, aún no se había inscrito el predio de 20 hectáreas del predio Arica, adjudicado a Raúl Ugarteche, por lo que resulta comprensible que en tanto el vendedor tenía una cuota ideal respecto del predio de mayor extensión, del cual formaba parte el predio Arica, se hablará de una transferencia de acciones y derechos que se materializaría cuando efectuara la subdivisión del predio. El predio se encuentra subdividido y lo único que queda es la independización por la transferencia de los lotes a distintos propietarios. No tiene sentido que se exija una transferencia de cuota ideal. Por lo tanto, no cabe exigir una escritura pública aclaratoria del contrato. Conforme a ello, corresponde revocar la observación de la registradora, por lo que se deberá proceder a su inscripción. Acá, esta resolución es del 2015 y también entra en contraposición con las demás. ¿Por qué? Porque aquí establece justamente lo que estábamos criticando, que se transfirió porcentajes y acciones y derechos, y no obstante eso, también se determinó una parte física del predio. Con esta resolución, ¿qué se hace? Dice, si bien es cierto que se hizo la escritura mediante la cual se ha adjudicado un porcentaje de acciones y derechos, ahora que se puede proceder a la subdivisión, bastará únicamente con que se inscriba la parte física del predio y ya no porcentaje de acciones y derechos. Desde mi punto de vista, yo insisto, a la vez, en un contrato no podemos establecer una parte física y un porcentaje de acciones y derechos. Son figuras que desde mi punto de vista se contraponen. Un tema es porcentajes y acciones y derechos y a futuro inscribir esta parte física, como la existencia de los departamentos que ahora se dan en propiedad horizontal, que a futuro se venden, ¿cierto? Pero no se inscriben pues porcentajes de acciones y derechos. Entiendo que, según lo que usted dice, en un solo contrato, en un contrato no se puede colocar tanto porcentajes y partes físicas. Así es. Bien se coloca porcentaje y bien parte física. No obstante se hace. Normalmente se hace por el tema de creo para salvaguardar el derecho de esa parte, cuando en el futuro Y ahí me has alertado sobre un punto, gracias. ¿Qué es lo que pasa? A ver, el tema, ¿por dónde viene? El tema justamente viene por determinar. Ya. Hemos establecido, a ver, vamos a
Supongamos que tengo un predio y lo quiero dividir en 4, físicamente, ¿ok? Pero como quiera que no tengo subdivisión hasta el momento, ¿qué hago? Yo, propietario, transfiero a A, B y a C el 25% de acciones y derechos, ¿ok? Y digo, 25% de acciones y derechos que representará a futuro 100 metros cuadrados, dado que el predio matriz tiene 400 metros cuadrados, ¿ok? Pues bien, solicito la inscripción de porcentaje de acciones y derechos y le pongo su equivalente, ¿cierto? Logro la inscripción, perfecto. Cada uno, A, B y C, y el propietario tiene el 25% de acciones y derechos, perfecto. El tema va, cuando nosotros realizamos la subdivisión, será necesario que intervengan todos los copropietarios o bastará únicamente que intervengan el titular C respecto de su sublote que fue establecido como equivalencia inicialmente. Ese es el detalle por el cual discutimos si estamos transfiriendo acciones y derechos o estamos transfiriendo parte material. Sería acciones y derechos deberían intervenir todos, pero se establecería que es parte material solamente. Así es, ok. Creo que por ahí en la parte final tenía una resolución que efectivamente dice, ok, transferí acciones y derechos, ok, ya logré la subdivisión, tengo establecido cuán es la parte física que le corresponde a cada uno de nosotros, sí. Pregunta, ¿será necesario entonces que intervengan todos en la subdivisión de cada uno de los sublotes? No, ¿cierto? A priori yo también diría que no. ¿Por qué? Porque yo ya tengo determinada en parte física, a mérito de incluso, creo yo, es una opinión, del mismo título archivado, podríamos solicitar que se independice a favor de cada uno de ellos. Trabajando, ¿hay algunos casos que los registradores deciden aceptar? Hay algunos casos. ¿Usted no aceptaría? Yo creo que no, porque si bien es cierto, a priori para mí la premisa siempre prevalece de que hemos adquirido en copropiedad. ¿Usted primero diría subdivide o adjudica una? Claro, o sea, para poder dividir y partir tendríamos que subdividir físicamente. Una vez que está subdividido físicamente, recién procedería la adjudicación, ¿cierto? De cada uno de los sublotes. ¿Ok? Cada uno de los sublotes. Pero como digo, sí, hay casos en que sí, efectivamente, el registrador ha admitido. Incluso hay casos en que lo han denegado, no es precedente, si no me equivoco, no es precedente, pero sí que el tribunal también ha confirmado, ha revocado cuando no ha procedido y ha ordenado que se inscriba únicamente con la intervención de ese titular. ¿Alguna pregunta? Me hacen sentir bien cuando no preguntan. Pienso que todo está claro. Bien. Ya hay insertas algunas resoluciones. Sería bueno que ustedes le den una leída. Ahí, como les digo, ¿no? A veces el tribunal también tiene diferentes criterios ante un mismo hecho. Es un tema de análisis porque a veces, pues, supuestamente nosotros, los registradores, en algunas ocasiones, o el usuario, recurre a las resoluciones para ver más o menos y encaminar la presentación de un título. Sin embargo, encontramos pues que no todas tienen el mismo fundamento, ni todas tienen la misma solución ante el mismo problema. Bien, les agradezco por la atención dispensada y será hasta una próxima sesión. Gracias.